¿Qué tal? Sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hace muy poco, mientras estaba buscando información y guionando el video sobre el tráfico de armas y las explosiones de Río Tercero, me encontré con que había una noticia que se repetía a lo largo de todos esos meses. La noticia sobre un atentado con gas sarín en el metro de Tokio. Por lo tanto, me puse a investigar un poco más porque desconocía por completo todo ese hecho y me encontré con la historia completa. Una historia que me pareció increíble porque todo se inició como una inocente escuela de yoga y se terminó transformando en una de las más peligrosas sectas del país asiático. Hoy, la historia de Shoko Asahara y Aum Verdad Suprema. Empecemos. Chizu Matsumoto nació un 2 de marzo de 1955 en Kyushu, al suroeste de Japón. Tenía una ceguera casi total por un glaucoma congénito, y a raíz de eso, y desde los 6 años, fue a una escuela para ciegos. Estuvo en ese colegio durante 13 años. Quizás lo más llamativo de él era que solía tener algunos brotes de ira, y además siempre intentaba liderar cualquier grupo. En otras palabras, le gustaba el poder. A los 19 años terminó el colegio, recibiéndose de acupuntor. Intentó ingresar a la Universidad de Tokio para estudiar medicina, pero fue rechazado. Por lo tanto, en 1970 abrió una clínica de acupuntura donde, además, vendía algunas plantas medicinales y enseñaba yoga. Pero en 1982 tuvo que cerrar su clínica, ya que fue denunciado por vender un producto milagroso que te curaba prácticamente de todo, que no era más que cáscara de naranja cocida. En 1984 se comenzó a hacer llamar Shoko Asahara y fundó un culto religioso en Tokio que desde 1987 se pasaría a llamar Aum Verdad Suprema. En ese culto o secta él se presentaba como la reencarnación de Cristo o de Buda, como el adorador de Shiva. Él decía que era el primer iluminado desde Buda y gracias al carisma y al discurso que tenía, le era muy fácil captar adeptos para su organización. Ahí mezclaba creencias tanto hindúes como budistas. Por supuesto, como siempre, su objetivo eran personas jóvenes, que buscaban otra realidad, que se sentían disconformes con la sociedad o que estaban pasando por momentos difíciles, ya que son las personas más susceptibles en creer en esta clase de cosas místicas. Sin embargo, también comenzó a traer químicos, ingenieros y astrofísicos. Shoko buscaba gente inteligente. Él normalmente usaba una túnica y nadie más que los miembros de alto rango podían mirarlo a la cara. Algunos de sus adeptos tenían que usar una supuesta gorra especial con electrodos para, supuestamente, atraer las ondas cerebrales del profeta. Gracias a la colaboración de sus discípulos, comenzó a coleccionar autos de lujo. Recorría el mundo viajando en primera clase y dando a conocer su palabra. Incluso comenzó a hacerse un lugar en la televisión japonesa, convirtiéndose casi en una celebridad. En 1989, esta secta fue reconocida oficialmente como una organización religiosa en Japón por el gobierno, y sus adeptos crecieron exponencialmente en todo el mundo. En ese año pasaron dos cosas bastante particulares. En primer lugar, se asesinó a un miembro de esta religión que intentó escapar, y meses después desapareció Tsutsumi Sakamoto, su esposa y su hijo de 1 año. Tsutsumi era un abogado que hace años recopilaba denuncias de familiares de personas que habían sido atrapadas por esta secta. A los días, tanto el abogado como su familia aparecieron muertos. En febrero de 1990, Shoko decidió probar suerte en la política junto a algunos otros miembros de esta organización, participando en las elecciones legislativas, pero no tuvieron éxito. Y ese, se cree, fue un momento bisagra en la vida de Shoko. Nuevamente volvió a ser la persona nerviosa de antes y comenzó a cambiar un poco su discurso por uno mucho más oscuro. Todo el grupo comenzó a adoptar profecías apocalípticas. Tanto Shoko como sus adeptos estaban convencidos de que la vida en el planeta se iba a terminar a raíz de una guerra mundial y que los únicos que iban a sobrevivir iban a ser ellos. En otras palabras, iban a dominar el mundo e iban a salvar a la humanidad.
Año a año el culto se ponía más violento y apocalíptico, pero no dejaban de captar más y más adeptos, y sus técnicas para justamente atraer a estos adeptos eran de lo más diversas. Por ejemplo, crearon un juego llamado Kamikuishi Mura Monogatari, desarrollado por Aum Soft, un estudio creado por la misma secta de Yoko. El objetivo del juego era bastante simple: realizar un atentado con gas sarín de manera efectiva, gestionando correctamente tus recursos. Cabe aclarar que el gas sarín es un líquido incoloro con una fuerte potencia como agente nervioso. Es muy utilizado como arma química y la ONU lo clasificó como un arma de destrucción masiva. Es prácticamente invisible. Lo descubrieron casi de casualidad un grupo de químicos en 1938 en Alemania. Su contacto con la piel bloquea la transmisión del flujo nervioso y genera un paro cardiorrespiratorio. Con solo medio miligramo se puede matar a un adulto. Eso es básicamente la cabeza de un alfiler. En ese juego recibías instrucciones precisas sobre cómo fabricar una bomba de gas sarín. Además, la organización publicó un anime y un manga, donde Yoko era básicamente Jesucristo. Miembros de este culto asistían a programas de televisión a mostrar bailes, publicaban revistas pseudocientíficas donde aseguraban que gracias a los poderes de Yoko, los adeptos podían levitar o que hasta tenían poderes mentales. Todo con el único fin de atraer a más adeptos, y le funcionaba perfectamente, especialmente, como dije, con la gente joven. Para 1994, Aum Verdad Suprema tenía unos 40.000 seguidores en 6 países. Comenzaron a reclutar a científicos jóvenes, a médicos y hasta veteranos rusos y japoneses, todos buscando esta supuesta iluminación de Asahara. Dejaban atrás universidades de renombre para absorber todos los conocimientos de Yoko. Uno de esos jóvenes fue Hideo Murai, un astrofísico graduado en la Universidad de Osaka, que dejó un importante trabajo en Kobe Steel al haberse encontrado con las revistas pseudocientíficas de Aum. Quedó fascinado con lo de la telepatía y la levitación, y de un día para el otro decidió cambiar su vida por completo. Terminó convirtiéndose en el científico principal del culto, en uno de los discípulos preferidos de Yoko. Hasta se mudó permanentemente a una celda diminuta que fue construida para meditar. Cada vez que estos científicos hablaban con el líder, la idea del fin del mundo se hacía más y más real. Le hablaban de armas químicas, de láseres, de rayos de partículas y de puras cosas que facilitarían ese fin del mundo y permitirían que la secta finalmente lo domine. Cada vez se interiorizaban más en la tecnología. Yoko tenía la fantasía de literalmente poder controlar mentalmente a las personas. Como dije anteriormente, muchos de sus fieles usaban gorros con electrodos. Es más, se estima que unos 40 jóvenes de las altas esferas de Japón formaban parte de este culto, miembros de ministerios de educación, de comunicación, de justicia o de transporte. Hasta un juez donó 1 millón de yenes a la secta. Sumergidos en el pensamiento apocalíptico, muchos de los miembros instalaron una planta automatizada para producir gas sarín en masa. Otros comenzaron a trabajar en gas mostaza. Otros comenzaron a contactarse con gente más poderosa para recibir ametralladoras rusas. Todo, insisto, con el mismo pensamiento: sobrevivir al inminente apocalipsis y heredar la Tierra. Yoko y Murai querían producir cañones de plasma. Aseguraban que los miembros de la secta producen un campo electromagnético que no se vería afectado por esos cañones y que sobrevivirían sin problema. En el verano de 1994, Yoko redactó algo así como una constitución que sería el cimiento de la nueva nación que iba a emerger de las cenizas de la exhumanidad. Incluso definió actividades para cada rango de ciudadano. Hasta comenzó a asignar presidentes de ministerios. Murai iba a ser el ministro de Ciencia y Tecnología. Otro iba a ser ministro de Construcción. Un microbiólogo que se la pasaba estudiando armas bacterianas iba a ser ministro de Salud y Bienestar. Y por supuesto, quien iba a gobernar todo sería Yoko Asahara, que bajo su nueva constitución tenía el cargo de emperador santo monje del Estado Supremo. El 17 de enero de 1995 sucedió algo que para Yoko fue una prueba divina. Un terremoto sacudió el centro de Japón. Fue el peor desastre en ese país después de la Segunda Guerra Mundial y murió
murieron unas 5.500 personas. Para Sahara eso fue una prueba de que el apocalipsis se acercaba cada vez más, y el 27 de junio de 1995 decidieron adelantar por su cuenta ese apocalipsis. En esa fecha, varios miembros de la secta liberaron gas sarín en las calles de Matsumoto. Murieron 8 personas y quedaron afectadas unas 600, algunas incluso al borde del estado vegetativo. Las primeras investigaciones policiales, sin embargo, apuntaban a un hombre que nada tenía que ver. A inicios de 1995, servicios de inteligencia estadounidense advirtieron a Japón que habían detectado que la sede asiática de este culto tenía planes de atacar a varias personalidades del gobierno japonés. Tan solo unos meses después, el 20 de marzo de 1995, 5 miembros de Aum ingresaron al metro de Tokio en hora pico. Cada uno tomó un tren diferente con tan solo un paraguas en una mano y en la otra, 1 o 2 paquetes de gas sarín envuelto en papel de diario. Después de recorrer algunas estaciones, cada uno dejó paquetes en el piso de su respectivo tren. Se levantó, pinchó varias veces el paquete con la punta afilada del paraguas y salió rápidamente del vagón. Luego, cada uno esperó que un auto pase a recogerlos con destino a su escondite. Y mientras ellos huían, abajo, en el metro, 11 bolsas con gas sarín estaban escondidas en 5 vagones que estaban en camino a la estación central de la ciudad. En minutos, los vagones se llenaron de este gas tóxico e invisible. Algunos pasajeros comenzaron a ahogarse, otros a convulsionar, otros vomitaban y se cubrían la cara con pañuelos. Nadie entendía qué pasaba. La gente apenas lograba salir del vagón y caía rendida al suelo. No podían ni hablar. Algunos estaban ciegos y a otros el gas les había paralizado los pulmones. Mientras tanto, se iban conociendo las noticias. El gas tóxico estaba en varias líneas del metro. En total murieron 13 personas y más de 6.000 se vieron afectadas, unas 60 de manera muy grave. De la secta apocalíptica japonesa Verdad Suprema UN y acusado del atentado con gas sarín al metro de Tokio en marzo junto a otros crímenes, reconoció ser instigador e ideólogo. La confesión se dio a 3 semanas del juicio por delitos de atentados con gas sarín al metro de Tokio el 20 de marzo y a un barrio residencial de Matsumoto en junio del 94, en los que murieron 19 personas y más de 6.000 resultaron intoxicadas. Días después, la policía allanó la sede central de la secta y secuestró explosivos, un helicóptero militar y armas químicas con la capacidad de matar a unas 4 millones de personas. El 5 de mayo encontraron en el metro de Tokio una bolsa de papel prendida a fuego. Era nada más y nada menos que una bomba de cianuro de hidrógeno, que si no se desactivaba a tiempo, iba a liberar el gas tóxico por el sistema de ventilación y hubiese sido suficiente como para matar a entre 10.000 y 20.000 personas. El 16 de mayo de 1995, finalmente, la policía logra arrestar a Yoko junto a varios miembros de la secta. En 1999, 12 de ellos son condenados a muerte, pero muchos otros lograron escapar. En mayo de 2007, Fujimiro Hoyu, ex portavoz de Aum, consagró una nueva secta, ahora llamada Hikari no Wa, algo así como el Círculo de la Luz del Arco Iris. Públicamente pidió disculpas por los atentados y hasta recaudó fondos para ayudar a los familiares de las víctimas. Durante 2011 y 2014 se detuvieron a otros miembros de la secta que estuvieron vinculados con el atentado en el metro o con la secta en sí misma. En total, hasta ahora, se arrestaron a unos 190 miembros. Finalmente, en julio de 2018, ejecutaron a Yoko Asahara, junto a otros 6 miembros de la organización. Fue un hecho bastante llamativo, ya que, según la ley japonesa, los condenados a pena de muerte tienen que ser ejecutados en el lapso de 6 meses desde la confirmación de su sentencia. Sin embargo, suelen pasar años y años en el llamado corredor de la muerte. Sin embargo, lo que más suele preocupar al día de hoy es que una ramificación directa de Aum Verdad Suprema está creciendo bastante rápido y sin mucho control en varias zonas de Europa. En esta historia vemos un patrón que se repite en tantas otras similares. Un líder carismático y un grupo de personas convencidas de que lo que ese líder dice es completamente cierto. Y si unimos eso a pensamientos apocalípticos, el resultado puede ser realmente aterrador.
Como verán, es una historia que se terminó de resolver hace muy poco tiempo y como dije, hay miembros de esta organización que aún están dispersos por todo el mundo. Sin dudas hay que prestar atención a estas organizaciones que van surgiendo, que militan un mensaje que para ellos es reconfortante, pero que atrás esconde un verdadero peligro. Nos reencontramos el domingo que viene, por supuesto que nos reencontramos el domingo que viene. Hasta luego. Los invito a dejar un like, un comentario, a suscribirse a este canal que por suerte estamos muy próximos a llegar al 1.000.000 de suscriptores y por qué no activar la campanita para recibir una notificación cuando subo un nuevo video. Ahora sí, hasta luego.